Tenía 21 años cuando se bajó del avión por primera vez en el calor de horno de Dubái, su pasaporte aún rígido por el sello del consulado, sus manos temblando contra el asa de una maleta de segunda mano. A Gemma Velasco le habían dicho que esta era su oportunidad, un contrato como trabajadora doméstica en la casa del jeque Walid al-Rubais, un hombre cuyo nombre llevaba el peso de torres y contratos, cuyas fotografías aparecían en revistas de lujo y cuya esposa, la jequesa Hanifa, era una benefactora de hospitales, escuelas y salones de gala adornados con luces de cristal. Para Gemma, la oferta había parecido una salvación. Su pueblo en Filipinas la había preparado para poco más que trabajo duro, y la promesa de remesas en dirhams se sentía como una puerta a la supervivencia. Ella creyó que dejaba atrás el sudor, el barro y el aire viciado de la pobreza por algo más brillante. No sabía que el brillo del oro podía asfixiar tan fácilmente como deslumbraba. La casa no era una casa, sino un palacio vestido como tal. Los pisos de mármol se extendían en patrones de crema y ónix, los candelabros colgaban como fuegos artificiales congelados y las arcadas se abrían a habitaciones que parecían demasiado perfectas para ser vividas. Los cuartos de los sirvientes, a donde llevaron a Gemma, eran celdas pequeñas y sin ventanas en el borde de la finca, escondidas detrás de un patio de limoneros que nadie más que el personal cuidaba. La jerarquía era clara, la jequesa Hanifa se sentaba en la cima, intocable, su voz suave pero con un filo de mando. Debajo de ella, el personal de alto rango que había estado en la casa durante décadas. En la parte inferior, Gemma, de 21 años, sin experiencia, su acento tagalo todavía fuerte cuando susurraba en inglés. Sus deberes comenzaban al amanecer y terminaban a la medianoche. Fregaba los balaustres pulidos hasta que le dolían los nudillos, pulía los candelabros hasta que le temblaban los brazos de sostener el paño en alto, planchaba la ropa de cama hasta que quedaba plana como el cristal. No se notó, no al principio, solo otra joven con uniforme, una de muchas que inclinaban la cabeza cuando los invitados pasaban, pero sintió su mirada antes de que se atreviera a encontrarse con ella. El jeque Walid, alto, impecablemente arreglado, con ojos que medían todo lo que tocaba, la vio mientras limpiaba, mientras servía el té, mientras se agachaba a barrer. Al principio no fue nada, una pausa en el pasillo, una mirada persistente cuando pasaba por la gran escalera. Luego fueron palabras, no órdenes, sino preguntas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Su tono era casual, su sonrisa pequeña, pero su atención era peligrosa. Gemma había visto a hombres mirar antes, en los mercados, en los jeepneys, pero esto era diferente. Esta no era una mirada que pudiera evitar. Cuando se demoró fuera de los cuartos de los sirvientes una noche, su silueta llenando la puerta, sintió que el pecho se le oprimía. Le preguntó si estaba sola, si extrañaba su hogar. Su voz era baja, medida, y sin embargo había un hambre detrás de ella. Ella se dio la vuelta, no dijo nada, pero el silencio no rompió el hechizo, lo profundizó. Los días que siguieron trajeron pequeños favores, descansos extras, un sobre deslizado silenciosamente en su mano, ropa demasiado fina para una criada doblada pulcramente en su cama. Intentó negarse, una vez, temblando, pero su sonrisa llevaba una advertencia. La relación comenzó en las sombras, pero las sombras en esa casa no podían permanecer ocultas para siempre. Él le dijo que era diferente, que llevaba un fuego que ninguna joya del Majlis de Hanifa podría igualar. Gemma quería creerle, pero su miedo ardía más fuerte. Exigió lo que ninguna sirvienta se atrevía a pedir. Si la quería, le dijo, debía darle su nombre. No solo regalos, no solo susurros en la oscuridad, sino la cosa que separaba a las concubinas de las esposas, los secretos de las reinas. Él se rió al principio, la idea absurda. Ella lo repitió, su voz quebrándose, sus puños apretados. Si me quieres, quiero tu nombre, quiero la vida que ella tiene. Debería haber terminado allí, con enojo o rechazo. Pero Walid se sorprendió incluso a sí mismo. Lejos de los pasillos dorados, lejos de la órbita de Hanifa, organizó una ceremonia. Un apartamento alquilado en Deira, un clérigo contratado, un papel firmado a toda prisa. Sin testigos del palacio, sin sello real. Pero para Gemma, era real. Ya no era la criada que pulía los candelabros. Era esposa, aunque en secreto. Llevaba el papel pegado al pecho como una reliquia.
Los meses se convirtieron en años, y de su unión secreta vino una hija, sus ojos grandes como los de Gemma, su sonrisa llevando el encanto torcido de su padre. Para Gemma, el nacimiento era la prueba de que no era desechable, que su reclamo era real. Lo presionó más, reconocimiento, registro, un futuro para la niña que no sería borrado. El miedo de Walid solo se agudizó. La visitaba en apartamentos secretos, sostenía a la bebé por la noche, besaba su frente, pero cada acto de ternura estaba enmarcado con la negativa. Aún no. No ahora. Destruiría todo. Se decía a sí misma que era temporal, que un día la llevaría al palacio, la dejaría sentarse donde se sentaba Hanifa, dejaría que su hija caminara por las puertas sin vergüenza. Pero cada vez que él se iba, regresando a la mansión con su esposa oficial, Gemma sentía que las paredes de sus habitaciones ocultas se cerraban más. Miraba el horizonte desde el balcón de su apartamento secreto, las torres brillando como mentiras pulidas, y se preguntaba cuánto tiempo podía vivir un secreto antes de envenenarlos a todos. Para cuando la niña pudo caminar, el papel de su matrimonio ya había comenzado a curvarse en los bordes, escondido en un cajón, doblado y desdoblado demasiadas veces. El corazón de Gemma ardía tanto con amor como con furia. Lo tenía todo y nada, sus promesas, su hija, sus brazos en la oscuridad, pero nunca su nombre a la luz. Y muy por encima, en torres que relucían contra el cielo del desierto, la ciudad fingía la perfección. Pero la perfección en Dubái nunca fue la verdad, era una máscara, y detrás de esa máscara, los secretos se pudrían, secretos como los suyos. Secretos que un día, alguien más descubriría. La vida de Gemma cambió, pero nunca se transformó del todo. El uniforme de criada había desaparecido, reemplazado por vestidos que Walid le traía de boutiques a lo largo de Sheikh Zayed Road, sedas que susurraban contra su piel, zapatos con tacones demasiado altos para los pisos de baldosas de su pequeño apartamento. Sin embargo, a pesar del guardarropa, a pesar del título susurrado en privado, esposa, su papel seguía siendo el de una mujer escondida. Todavía cocinaba las comidas, planchaba su propia ropa de cama, fregaba los mostradores de la cocina, pero ahora no era para un hogar de docenas. Era para él y para su hija, una familia que existía solo en las sombras. Doblaba la ropa como si todavía estuviera en el ala de los sirvientes, aunque sus manos ahora planchaban los cuellos de camisas cosidas con sus iniciales. Por la noche, cuando acunaba a la niña para que se durmiera, se decía a sí misma que esto era un progreso, un escalón, pero en su corazón quería más. Quería entrar en el palacio no como criada, no como un fantasma, sino como jequesa Gemma, sentada a su lado donde el mundo pudiera ver. Walid evitaba esa verdad. Sus visitas eran cronometradas y calculadas. Llegaba después del anochecer en autos con vidrios polarizados, vistiendo trajes sencillos que podían mezclarse en el anonimato. Cerraba las puertas con llave, besaba a la niña, descansaba brevemente en los brazos de Gemma y se iba antes del amanecer. Cada visita llevaba un peso de afecto, pero también un hedor a miedo. Era un hombre construido sobre apariencias, sobre contratos firmados con emires rivales, sobre una reputación tan cuidadosamente construida que un rumor podía deshacerlo todo. Una criada filipina convertida en esposa, una niña nacida fuera de los límites del reconocimiento oficial, estos no eran solo riesgos personales. Eran dagas dirigidas al corazón de su imperio. Gemma sentía la evasión cada vez que lo presionaba. Regístrame, déjala heredar. Déjala llevar tu nombre. Él suavizaría su voz, le acariciaría el cabello y susurraría, pronto. Cuando el momento sea el correcto, cuando la presión sea menor. Pero el momento nunca era el correcto. La presión nunca disminuía. Su pronto se estiraba como un hilo que nunca se rompía pero que le cortaba las manos cada vez que tiraba. Mientras tanto, la otra mujer, Hanifa, estaba en todas partes. Gemma no podía escapar de su presencia. El rostro de la jequesa adornaba revistas en las mesas de salón, fotografías de galas benéficas, páginas brillantes de ella envuelta en vestidos, sus muñecas enjolladas con diamantes de herencia. Hablaba en conferencias sobre educación, sonreía junto a delegados internacionales y presidía salones que relucían con oro. Walid a su lado, la imagen de la unidad matrimonial. Cada fotografía era un cuchillo girado lentamente en el pecho de Gemma. Se sentaba en su apartamento escondido con una revista en el regazo, sus dedos presionando tan fuerte contra la página que la tinta se corría. Comparaba las imágenes con su propia vida,
alimentando a una niña pequeña con avena en una cocina estrecha, lavando biberones a la medianoche, mirando desde una ventana mientras las torres de Dubái brillaban como una ciudad que se negaba a reconocerla. Su mundo se convirtió en una serie de silencios. No podía hablar con los vecinos, ellos creían que era simplemente una inquilina con un generoso benefactor. No podía llamar a su familia, ¿qué podría decir? Que se había convertido en una esposa en secreto, que su hija era tanto legítima como ilegítima a la vez. Así que se volcó hacia adentro. Comenzó a escribir cartas, no para enviar, sino para liberar. Páginas llenas de confesiones, preguntas, acusaciones. ¿Por qué me esconden? ¿Por qué me temes? Te di todo, mi juventud, mi cuerpo, mi hija, que soy para ti, un secreto, una vergüenza. Doblaba estas cartas y las guardaba en una caja debajo de su cama, como si un día él pudiera leerlas y finalmente responder. Pero las cartas no eran suficientes. La tensión creció como una tormenta presionando contra paredes demasiado delgadas para sostenerse. Una noche, mientras Walid se preparaba para irse, ella lo confrontó. El certificado de matrimonio yacía entre ellos en la mesa, los bordes desgastados por años de ser doblado y desdoblado. Gemma lo levantó, sus manos temblando, y lo rompió una vez, luego otra, hasta que fueron pedazos irregulares esparcidos como nieve por el cristal. Walid se congeló, su mandíbula apretada, su mano flotando en el aire. Ella gritó entonces, no en susurros, no suplicando, sino con furia cruda, ¿ves lo que me haces? Una esposa fantasma. Un útero escondido. Me alimentas con mentiras y las llamas amor. El rostro de Walid se endureció. Le dijo que fuera paciente, que ella no entendía lo que estaba en juego. Recogió los pedazos de papel como si fueran más frágiles que la mujer que tenía delante. Su voz se alzó, por una vez no con enojo sino con desesperación. ¿Crees que puedo sobrevivir si se enteran? ¿Crees que puedo mantenerte a salvo si el mundo ve lo que somos? Se fue en silencio después de eso, pero el eco de sus palabras se aferró a las paredes. Cuando la puerta se cerró, Gemma se desplomó en el suelo, su hija removiéndose en la otra habitación. La niña nunca entendería por qué su padre estaba allí un día y se iba al siguiente, por qué sonreía en las fotografías junto a otra mujer pero besaba su mejilla en secreto. Gemma abrazó a su hija y susurró la verdad que no podía gritar, eres su sangre, merece su nombre. Desde el balcón, miró fijamente a la ciudad brillando en la noche. Cada torre parecía burlarse de ella. Se alzaban más alto con cada año, símbolos de prosperidad, de ambición, de perfección. Pero debajo de las fachadas relucientes, los secretos se pudrían. Sabía que la suya no era la única historia escondida en apartamentos alquilados, pero también sabía que la suya era la que podía destrozar todo lo que Walid había construido. El amor una vez se sintió como un refugio. Ahora se sentía como una jaula forrada de oro, y cada día, los barrotes se hacían más gruesos. En la distancia, una baliza roja parpadeaba desde lo alto de un rascacielos. Pulsaba al ritmo de su enojo, su anhelo, su desesperación. Presionó su frente contra el cristal y cerró los ojos. Algo tenía que romperse. Y en lo profundo de su ser, sabía que no sería ella sola. Farid al-Mutaban no se tropezaba con los secretos por casualidad, los cultivaba. En una ciudad donde el silencio a menudo era más valioso que el petróleo, había construido su fortuna a base de saber lo que estaba escondido y ponerle precio a mantenerlo en silencio. Durante años había caminado junto a Walid al-Rubais, sonriendo en las fotografías, firmando contratos en salones con espejos, alzando brindis en banquetes donde el poder cambiaba de manos en susurros. Para los de fuera eran hermanos en ambición, dos pilares que sostenían el horizonte. Pero Farid no era un hermano. Era un depredador que sabía que incluso los palacios tenían cimientos débiles y finalmente había encontrado la grieta que había estado esperando. Le llegó en forma de papeleo, mundano, casi ridículamente así. Un empleado en Deira notó un contrato de arrendamiento vinculado a una de las subsidiarias de Walid. El apartamento no estaba a nombre de Walid, pero la firma que autorizaba el pago llevaba el peso inconfundible de su mano. Curioso, el empleado excavó más profundo y descubrió las tarifas escolares canalizadas a través de un brazo caritativo que solo parecía patrocinar a una niña. Hubo murmullos de una ceremonia silenciosa conducida por un clérigo de barrio para un hombre que llegó con dinero en efectivo y se fue sin testigos. Pieza por pieza, el rompecabezas se armó hasta que Farid vio el cuadro completo,
una trabajadora doméstica filipina elevada a esposa secreta, una niña escondida en las sombras de las relucientes torres de Dubái. No era solo chisme, era una palanca. Farid esperó hasta que el secreto hubiera madurado. Confirmó los detalles, obtuvo una copia del certificado de matrimonio, rastreó el rastro financiero que apoyaba a Gemma Velasco y su hija. Solo cuando la evidencia yacía pulcramente en sus archivos hizo su movimiento. El momento oportuno, para hombres como Farid, lo era todo. La confrontación tuvo lugar en el ático de Walid, un espacio diseñado para intimidar. Desde el vestíbulo de mármol hasta el candelabro que goteaba cristales como lluvia congelada, el apartamento estaba destinado a recordar a cualquiera que entrara que su dueño se alzaba por encima de la ciudad que él observaba. Pero esa noche, la grandeza solo resaltaba lo frágil que se había vuelto Walid. Las paredes de cristal se abrían a un horizonte que brillaba con confianza, mientras que en el interior, el aire llevaba el peso del miedo. Gemma ya estaba allí. Había venido con los fragmentos de su certificado de matrimonio roto metidos en un sobre, decidida a exigir lo que se le había negado durante años. La hija que había dado a luz estaba creciendo, haciendo preguntas que ya no podían ser desviadas con canciones de cuna. Quería legitimidad, quería reconocimiento, quería el nombre de Walid escrito en un lugar donde el mundo pudiera verlo. El sobre en sus manos era la prueba de su paciencia desmoronándose. Farid entró sin ceremonia, sus pasos mesurados, su expresión fría. Llevaba una carpeta metida pulcramente bajo el brazo, el tipo de carpeta que no necesitaba ser abierta para que su amenaza fuera entendida. Walid se congeló, su teléfono aún en la mano de la llamada que había estado fingiendo terminar. La habitación pareció encogerse alrededor de los tres, el hombre que tenía todo que perder, la mujer que no tenía nada más por lo que esperar, y el socio que veía a ambos como piezas para ser movidas en un tablero. La transformación de Amdan fue rápida y aterradora, como ver una máscara deslizarse para revelar algo monstruoso debajo. El caballero que la había cortejado con regalos caros y palabras cuidadosas se convirtió en un extraño cuyos ojos ardían con una furia que torció sus hermosos rasgos hasta hacerlos irreconocibles. La suite, momentos antes un santuario romántico, de repente se sintió como una trampa de la que no había escapatoria. Eres un fraude, siseó, su voz un gruñido bajo y venenoso que hizo que Aya retrocediera instintivamente hasta que sus piernas golpearon el borde de la cama. Una magnífica mentira presentada a mi familia, a toda nuestra sociedad, a mí. Te has burlado de mi nombre, de todo lo que represento, de todo lo que mi familia ha construido durante 3 generaciones. Sus palabras la golpearon como golpes físicos, cada acusación llevando el peso de una vida de adoctrinamiento en conceptos de honor y pureza de linaje que ella nunca había entendido completamente pero siempre temía. Para Amdan, esto no era solo una traición personal, era una destrucción catastrófica de su propia identidad, una humillación pública que lo seguiría por el resto de su vida. Una mancha en la memoria de sus ancestros y una maldición sobre cualquier hijo que pudiera tener en el futuro. Comenzó a caminar de un lado a otro en la opulenta suite como un depredador enjaulado, sus costosas túnicas de boda haciéndolo parecer un antiguo tirano dispensando juicio. Sus manos temblaban mientras sostenía los documentos, y ella podía ver que su rabia se estaba construyendo hacia algo terrible, algo que cambiaría la vida de ambos para siempre. Mi padre pasó 40 años construyendo nuestra reputación, continuó, su voz subiendo con cada palabra. Mi abuelo murió defendiendo el honor de nuestra familia en tratos de negocios que no entenderías. Mi bisabuelo vino a este país con nada más que su nombre y su integridad, y construyó un imperio que ha durado generaciones. Y ahora, por tu engaño, por las mentiras de tu familia, todo eso no tiene valor. La parte racional de la mente de Amdan sabía que Aya no había elegido este engaño, que había sido víctima de circunstancias fuera de su control. Pero la racionalidad no tenía lugar en la tormenta de emociones que lo estaba consumiendo. Años de condicionamiento, de que le dijeran que el valor de un hombre se medía por la pureza de su linaje y el respeto de sus pares, habían creado un monstruo que solo podía ver traición y humillación donde otros podrían haber visto tragedia e inocencia. Mis colegas, mis socios de negocios, todos en Dubái que importan, sabrán que fui engañado, que me casé por debajo de mi posición sin saberlo. Se reirán de mí a mis espaldas, cuestionarán cada trato que haga, se preguntarán qué otras mentiras he sido lo suficientemente estúpido como para creer. Mis hijos, si es que alguna vez tengo alguno ahora,
crecerán sabiendo que su padre fue un tonto que ni siquiera pudo verificar la paternidad de su propia esposa. Aya, completamente sorprendida por la intensidad salvaje de su rabia y la velocidad con la que su noche de boda se había convertido en una pesadilla, se encontró congelada por el terror. Su mente corría desesperadamente, buscando palabras que pudieran penetrar la tormenta de su furia. Alguna combinación de verdad y súplica que pudiera alcanzar cualquier humanidad que permaneciera en el hombre con el que acababa de casarse. «Andan, por favor», susurró, su voz apenas audible por encima del sonido de su caminar y sus desvaríos. «Este no fue mi engaño. Nací en este secreto, obligada a vivir con elecciones que nunca hice, criada con mentiras que nunca entendí. Soy tu esposa ahora, no un título, no un linaje, no un símbolo de nada excepto de una mujer que esperaba una vida de amor y comprensión contigo». Sus manos, todavía decoradas con intrincados patrones de henna de la ceremonia de la boda, se extendieron hacia él en una súplica desesperada. Los hermosos diseños que habían tardado horas en aplicarse, símbolos de alegría y fertilidad y nuevos comienzos, ahora parecían una burla de todo lo que ella había esperado que esta noche traería. Intentó que él viera más allá de los documentos condenatorios esparcidos sobre la mesa, que reconociera a la mujer debajo de la identidad fabricada, el corazón que genuinamente había anhelado la aceptación y solo había encontrado un amor condicional basado en mentiras. «Nunca quise engañarte», continuó, las lágrimas comenzando a rodar por su rostro. «Soñaba con un matrimonio donde pudiera ser honesta, donde pudiera ser amada por quien soy en lugar de por quien la gente cree que soy. Si pudiera cambiar mi nacimiento, si pudiera darte el linaje perfecto que querías, lo haría sin dudarlo. Pero no puedo cambiar el pasado, y no puedo cargar con el peso de secretos que nunca fueron míos para guardar». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos, ahogadas por el trueno de su orgullo destrozado y el rugido del condicionamiento social que le había enseñado a valorar los conceptos abstractos de honor por encima de la compasión humana. En su mente, ella se había convertido no en una víctima de las circunstancias, sino en una conspiradora en un engaño masivo que lo había hecho parecer un tonto frente a todos los que importaban. «Amor», escupió, la palabra goteando con burla amarga y desprecio. «No hay amor en el engaño, no hay futuro en las mentiras. Solo hay el deshonor que tú y tu familia han traído a mi nombre, y la vergüenza que me seguirá por el resto de mi vida por esta noche». El suave resplandor de las velas que habían sido destinadas a crear romance, el delicado aroma a jazmín que aún llenaba el aire de los preparativos de la boda, los pétalos de rosa esparcidos en la cama que habían sido destinados a simbolizar su nuevo comienzo, todo se convirtió en grotescos testigos de la escalada de violencia que ahora era inevitable. Cuando Andan finalmente se movió hacia ella, su intención estaba escrita claramente en sus ojos. Aya vio venir su muerte y apenas tuvo tiempo de comprender que así terminaría su historia, no con amor o felicidad o los hijos que a veces había imaginado tener, sino con violencia nacida del orgullo masculino herido y las expectativas sociales que valoraban la reputación por encima de la vida humana. La violencia, cuando llegó, fue rápida y brutal y desprovista de cualquier humanidad restante. Sus manos, que horas antes habían colocado un anillo de bodas en su dedo con una tierna ceremonia, ahora se cerraron alrededor de su garganta con una fuerza explosiva que no dejó tiempo para la resistencia, ni oportunidad para las últimas palabras, ni posibilidad de la misericordia que podría haberlo salvado a ambos de esta tragedia. Sus ojos, muy abiertos por el shock y la aplastante comprensión de que nunca viviría para ver otro amanecer, se quedaron mirando el techo adornado mientras su aliento le era robado de manera violenta y metódica. Sus manos arañaron débilmente sus brazos durante unos segundos desesperados, luego gradualmente cayeron sin fuerza a medida que la vida se drenaba de su cuerpo. El último vestigio de conciencia, de esperanza, de sueños sobre fundaciones benéficas y ayudar a niños huérfanos, se extinguió en el silencio de la lujosa suite donde las campanas de la boda apenas habían terminado de resonar por los pasillos del palacio. Tan abruptamente como comenzó, la rabia asesina disminuyó, reemplazada por una calma escalofriante y calculadora que era de alguna manera más aterradora que la violencia que la había precedido. Andan se paró sobre la forma inmóvil de Aya, su pecho agitándose por el esfuerzo, su mente ya pasando de la furia primitiva al control estratégico de daños con la eficiencia de alguien que había pasado toda su vida resolviendo problemas a través de una planificación cuidadosa y una ejecución despiadada.
Él era Hamdan bin Saed, heredero de una de las dinastías más poderosas de Dubái, un hombre que había construido relaciones comerciales internacionales y navegado por situaciones políticas complejas desde su adolescencia. Gemma se quedó congelada por un momento, los fragmentos de su papel de matrimonio aún aferrados en su mano. No podía soportar la vista, el hombre que le había prometido amor y el hombre que había amenazado su existencia luchando como animales por el instrumento de su destino. Gritó de nuevo, el sonido alto y crudo, y se precipitó hacia adelante. Su mano rozó el escritorio, buscando el equilibrio, encontrando en su lugar uno de los fragmentos más grandes del vaso de cristal. Le cortó la palma, la sangre brotando al instante, pero no lo soltó. Sostuvo el fragmento como una daga, su voz quebrándose mientras les rogaba que se detuvieran. Ninguno de los dos la escuchó. La pistola se raspó contra el mármol, disparando una vez al techo con un crujido ensordecedor que sacudió el aire y envió polvo cayendo del candelabro. Walid presionó a Farid contra el escritorio, pero Farid se retorció, golpeando su hombro contra el pecho de Walid. El arma se deslizó entre ellos, el cañón balanceándose salvajemente, cada aliento un gatillo esperando ser apretado. Gemma dio un paso adelante, su brazo extendido, el fragmento temblando en su mano. Intentó encajarse entre ellos, su voz ronca. Por un momento, el caos se ralentizó, como si el aire mismo se hubiera quedado quieto. Entonces sonó el disparo. Ella jadeó, se tambaleó, su cuerpo sacudiéndose mientras la bala la atravesaba. Los papeles cayeron de su mano, revoloteando hacia el suelo como plumas rotas. Se derrumbó de rodillas, el fragmento aún aferrado en su palma, la sangre acumulándose debajo de ella. El grito de Walid fue estrangulado, animal, el sonido de un hombre viendo sus pecados tomar carne. Farid se congeló solo por un segundo, el shock destellando en sus facciones, antes de que la rabia regresara más afilada que antes. Empujó a Walid hacia atrás, agarró el arma y la levantó. Pero Walid se lanzó de nuevo, impulsando su peso hacia adelante, su mano atrapando la muñeca de Farid y torciéndola de lado. El disparo se disparó en el pecho de Farid. La fuerza lo envió tambaleándose contra la barandilla de oro. Su cuerpo se dobló torpemente, luego se deslizó hacia abajo hasta que quedó acurrucado, la sangre extendiéndose por su camisa en una flor oscura. Sus ojos miraron fijamente al candelabro de arriba, todavía balanceándose débilmente, como si se burlara de su caída. Walid se volteó, temblando, su aliento agitado, su mirada cayendo sobre Gemma. Ella yacía acurrucada en el mármol, los fragmentos de su certificado de matrimonio manchados de carmesí donde tocaban su piel. Sus ojos parpadearon una vez, luego se detuvieron, sus labios formando palabras que él no pudo oír. Se tambaleó hacia ella, pero su pie resbaló en la sangre y cayó sobre una rodilla. El fragmento que ella había aferrado se soltó, girando una vez por el suelo antes de alojarse verticalmente en el espacio entre ellos. Su mano se extendió hacia ella, temblando, pero mientras se inclinaba hacia adelante, su otra mano presionó contra su abdomen. Miró hacia abajo y vio el rojo empapando su camisa, el fragmento de cristal enterrado profundamente desde donde ella había oscilado en pánico antes de colapsar. Su fuerza se drenó tan rápidamente como la sangre que manchaba su ropa. Cayó hacia atrás, los ojos fijos en el candelabro de arriba. Su luz se fracturó en 1000 fragmentos, cada uno reflejando su fracaso. El mármol debajo de él era resbaladizo, transformado en un espejo de sangre. Capturó a todos ellos en su reflejo, la forma inmóvil de Gemma, el cuerpo colapsado de Farid contra la barandilla, y el propio Walid, extendido bajo el candelabro que se balanceaba. Fuera de las paredes de cristal, las torres brillaban, prístinas, indiferentes, reflejando la perfección mientras en el interior, la verdad yacía pudriéndose. El ático estaba en silencio de nuevo, salvo por el débil zumbido del aire acondicionado y el crujido del candelabro. 3 vidas terminaron, sus secretos derramados por el mármol destinado a mostrar solo riqueza y elegancia. En las paredes espejadas, sus muertes se multiplicaron sin fin, un cuadro grotesco de traición, avaricia y amor enranciado. Y mucho más allá del cristal, la ciudad seguía brillando, como si nada hubiera pasado en absoluto. Los primeros en oírlo fueron los guardias apostados junto a los ascensores. Un crujido agudo, luego otro, resonando a través del mármol y el cristal. Por un momento dudaron, sin saber si el ruido era de trabajos de renovación de un piso vecino o algo más.
Pero cuando el candelabro sobre el vestíbulo se estremeció débilmente, el polvo flotando desde sus cristales, corrieron al ascensor privado. Para cuando forzaron la apertura de las puertas al ático del jeque Walid, el silencio ya había recuperado el espacio. 3 cuerpos yacían esparcidos como piezas descartadas de un rompecabezas que nadie quería resolver. Gemma en el suelo, su sangre acumulándose alrededor de los fragmentos de papel que había aferrado hasta el final. Farid colapsado contra la barandilla, su camisa oscurecida, los ojos abiertos hacia el techo. Y el propio Walid, extendido bajo el candelabro que se balanceaba, el mármol debajo de él se había vuelto carmesí. La opulencia de la habitación no había cambiado, las paredes espejadas, el horizonte brillando justo más allá del cristal, pero todo en el interior había sido deshecho. En cuestión de minutos, hombres vestidos de civil llegaron. No paramédicos, no primeros auxilios, sino figuras entrenadas para moverse rápida y silenciosamente, borrando tanto como registraban. Los teléfonos fueron confiscados. Las cámaras de seguridad, discretamente escondidas en las esquinas del pasillo, fueron despojadas de sus grabaciones. El informe policial redactado más tarde lo llamaría una disputa de negocios que se intensificó en violencia. Walid y Farid serían listados por nombre, sus muertes enmarcadas como una trágica disputa entre socios de mucho tiempo. Gemma Velasco fue mencionada solo una vez en un memorándum interno, luego eliminada antes de que la declaración oficial llegara a la prensa. En la historia contada al mundo, ella nunca había existido. El escándalo podría haber consumido la ciudad, pero Dubái sabía cómo enterrar sus verdades bajo fachadas de cristal y titulares pulidos. A la mañana siguiente, los periódicos imprimieron condolencias cuidadosamente redactadas, sus fotografías de Walid recortadas de viejas conferencias y ceremonias de inauguración. El cuerpo de Farid fue trasladado en silencio a Sharjah para el entierro. El ático fue fregado, su mármol restaurado a un brillo que no revelaba nada de lo que se había derramado allí. Al final de la semana, el candelabro había sido reemplazado, y el vestíbulo del edificio reanudó su zumbido tranquilo de hombres de negocios y turistas. La hija de Gemma se quedó sin herencia, sin reconocimiento. Su padre era un hombre susurrado en salas de juntas, su madre borrada de los registros. Ella se convirtió, a los ojos de la ciudad, en una niña sin linaje, una sombra caminando entre torres construidas por un hombre que nunca le permitió existir. Crecería haciendo preguntas que nadie se atrevía a responder, su identidad un cuento de fantasmas contado solo en privado. En cuanto a la jequesa Hanifa, apareció en público solo días después. Envuelto en sedas oscuras, su postura regia, se puso de pie en una gala benéfica y agradeció a los donantes por su generosidad. Su voz no flaqueó. Su expresión no traicionó dolor ni triunfo. Habló de educación, de esperanza para los niños, de resiliencia en tiempos difíciles. Ni una sola vez pronunció el nombre de Gemma, ni reconoció la vida que su esposo había vivido en secreto. Para el mundo que la observaba, ella seguía siendo la imagen de la compostura, intocada por el caos que había devorado a su hogar. Y así la ciudad siguió adelante. Las torres continuaron alzándose, cada una brillando como un espejo que se negaba a mostrar grietas. Pero debajo del brillo persistían preguntas que ninguna historia de portada podía borrar. ¿Era Gemma una víctima de las circunstancias, o una mujer que se estiró demasiado alto en un mundo que nunca podría reclamarla? ¿Walid la amaba, o solo amaba el reflejo de sí mismo que ella llevaba en su devoción? ¿Farid buscaba justicia cuando expuso el secreto, o solo alimentaba su avaricia? Al final, ¿quién mató realmente a quién? ¿Las balas que desgarraron los cuerpos, o las mentiras que envenenaron sus vidas mucho antes de esa noche? Estas preguntas persisten, flotando sobre el silencio del ático donde la sangre una vez reflejó el horizonte. No pueden ser pulidas por conserjes ni reescritas por funcionarios. Permanecen en los espacios entre los titulares, en los susurros de aquellos que sabían, en la memoria de una mujer que una vez exigió no dinero, no regalos, sino un nombre. Si esta historia te ha chocado, te ha inquietado o te ha hecho cuestionar lo que realmente significan el poder y el amor cuando están cubiertos de oro, suscríbete para más desgloses de crímenes reales. Y cuéntanos en los comentarios, ¿fue esto justicia, o un encubrimiento? ¿Fue Gemma borrada como castigo por atreverse a ser vista, o como daño colateral en una ciudad que entierra sus escándalos bajo torres de cristal?
¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el amor se convierte en un arma y la confianza en una sentencia de muerte? En las deslumbrantes torres de Dubái, donde las fortunas se alzan como espejismos del desierto, Berlina vivía dentro de una jaula tan hermosa que incluso ella olvidó que era una prisión. Lo que comenzó como lujo terminaría en sangre, y lo que empezó como traición destruiría un imperio construido sobre arena. En lo alto de la marina de Dubái, donde el Golfo Pérsico se extiende infinitamente hacia el horizonte, el ático del jeque Hassim flotaba como un monumento al poder absoluto. Las ventanas de piso a techo ofrecían vistas impresionantes del horizonte de la ciudad, los yates que se mecían suavemente en el puerto deportivo de abajo y las carreteras que desaparecían en las doradas arenas del desierto. Pero para Berlina, estas ventanas no eran portales a la libertad. Eran las paredes transparentes de la prisión más lujosa jamás construida. El jeque Hassim no era simplemente rico. Era el poder encarnado. Su voz, un bajo murmullo de autoridad, podía mover mercados con una palabra susurrada. Su mirada, tranquila y calculadora, podía intimidar a reyes y presidentes. A sus 45 años, había construido su imperio sobre una base de control absoluto y cada aspecto de su vida, desde la transacción financiera más pequeña hasta la relación personal más íntima, era meticulosamente gestionado. Su mundo era una fortaleza, y Berlina era su activo más preciado y protegido. Para el mundo exterior, ella era un fantasma. Su nombre nunca aparecía en las listas de invitados para los eventos opulentos de la ciudad, su rostro nunca adornaba las páginas de las revistas de sociedad. Era un susurro en un mundo de gritos, su presencia conocida solo por el círculo íntimo de Hassim. Esta invisibilidad no era accidental. Fue cuidadosamente construida, una elección deliberada por un hombre que no compartía nada, especialmente lo que más valoraba. Berlina entendió su papel con claridad cristalina. No era una novia o una pareja, era un hermoso secreto, un trofeo exhibido solo para una audiencia de uno. El ático era su escenario, y cada día interpretaba el mismo papel, la mujer devota que existía únicamente para el placer y la comodidad de Hassim. Usaba la ropa de diseñador que él seleccionaba, aunque rara vez salía del apartamento. Aceptaba las joyas que él le regalaba, aunque permanecían encerradas en cajas forradas de terciopelo. Vivía en el lujo, pero el lujo sin elección se convierte en su propia forma de sufrimiento. A los 28 años, Berlina poseía el tipo de belleza sobre el que los hombres escribían poesía y las mujeres envidiaban en silencio. Su cabello oscuro caía en ondas más allá de sus hombros, su piel aceitunada parecía brillar bajo la eterna luz del sol de Dubái, y sus ojos guardaban profundidades que prometían secretos. Pero esos secretos eran más oscuros de lo que nadie imaginaba. Detrás de su fachada perfecta, el resentimiento crecía como un cáncer, alimentándose de cada restricción dorada, de cada cadena de oro. Durante 3 años, había interpretado su papel a la perfección. Escuchaba las preocupaciones de negocios de Hassim con atención absorta, se reía de sus chistes con una alegría que parecía genuina y le ofrecía el santuario de calma que él anhelaba después de largos días comandando su imperio. Pero debajo de las sábanas de seda y los pisos de mármol, una profunda desilusión estaba echando raíces. Anhelaba una vida que pudiera llamar propia, elecciones que no fueran dictadas por los caprichos de un hombre que la veía como una propiedad. La rebelión, cuando llegó, no fue dramática, fue quirúrgica en su precisión. Berlina comenzó a orquestar una red de traición tan intrincada y calculada que habría impresionado al mismo Maquiavelo. Mientras mantenía su máscara de devoción, comenzó a atacar a los hombres más cercanos a Hassim, los mismos pilares sobre los que descansaba su imperio. Primero, estaba Maximilian Richter, un magnate inmobiliario alemán cuyos ojos gris acero y ambición despiadada reflejaban los suyos. Sus encuentros fueron breves y estratégicos, conversaciones susurradas durante momentos robados en suites de hoteles de lujo. Berlina extraía información sobre las propiedades de Hassim mientras Maximilian pensaba que estaba seduciendo a la mujer de su mentor. Ella lo hacía sentir poderoso, deseado, especial, todo mientras catalogaba cada debilidad en el imperio de negocios de Hassim. Luego vino Igor Volkov, un magnate petrolero ruso cuyo gusto por el peligro solo era comparable a su apetito por los secretos. Con Igor, Berlina encontró un tipo diferente de intimidad, una construida sobre una imprudencia mutua.
Sus reuniones se llevaban a cabo en las sombras del submundo de Dubái, en clubes privados donde oligarcas y jeques se mezclaban con traficantes de armas y lavadores de dinero. Igor compartía los oscuros secretos de las finanzas internacionales, sin sospechar nunca que sus confidencias de almohada estaban siendo utilizadas como armas contra su socio de negocios. Finalmente, estaba Faisal, el jefe de seguridad de Hasim y su confidente más cercano. Esta traición fue la que más dolió porque Faisal era familia en todo menos en la sangre. Había salvado la vida de Hasim 2 veces, tenía acceso a cada secreto y comandaba una confianza absoluta. Con Faisal, la seducción de Berlina fue la más desafiante y la más gratificante. El hombre jurado para proteger a Hasim se convirtió en su fuente de inteligencia más valiosa. Cada aventura era un golpe calculado contra la fortaleza que Hasim había construido alrededor de su vida. Berlina no buscaba amor ni siquiera satisfacción física. Estaba reuniendo armas, información, influencia y apalancamiento. Aprendió sobre cuentas en el extranjero de Maximilian, descubrió la ubicación de reservas de petróleo secretas de Igor y accedió a los protocolos de seguridad personal de Hasim a través de Faisal. Cada beso era un robo, cada abrazo era espionaje. La ironía era exquisita. La obsesión de Hasim por el control había creado las mismas condiciones para su caída. Al aislar a Berlina, la había desesperado. Al rodearse de hombres en quienes confiaba implícitamente, le había dado los objetivos perfectos. Su fortaleza se había convertido en su coto de caza, y sus aliados más confiables se habían convertido en sus cómplices involuntarios. Pero el juego de Berlina era más peligroso de lo que se daba cuenta. En un mundo donde la confianza era la moneda definitiva y la traición conllevaba la pena de muerte, ella estaba jugando con fuerzas más allá de su control. Los secretos que estaba reuniendo, los hombres que estaba manipulando, el imperio que estaba socavando sistemáticamente, todo ello pronto se derrumbaría sobre ella con una fuerza devastadora. A medida que las semanas se convertían en meses, Berlina sintió una emoción diferente a cualquier cosa que el lujo del ático pudiera proporcionarle. Por primera vez en años, tenía poder de decisión. Ya no era solo un objeto hermoso en la colección de Hasim. Era una jugadora en un juego donde las apuestas se medían en miles de millones y la pena por perder a menudo era la muerte. Había encontrado el poder en la única moneda disponible para ella, la traición. La hermosa jaula permaneció inalterada, pero su prisionera se había convertido en algo mucho más peligroso de lo que Hasim podría haber imaginado. Ya no era su secreto perfecto. Se había convertido en su enemiga perfecta. La transformación comenzó tan sutilmente que ni siquiera Berlina lo notó al principio. Lo que comenzó como fatiga ocasional después de sus reuniones clandestinas se convirtió en algo más preocupante. Se despertaba por las mañanas sintiendo como si su energía se hubiera agotado durante el sueño, sus extremidades pesadas, su mente nublada. El espejo comenzó a reflejar a una mujer que apenas reconocía, mejillas hundidas, ojos apagados, piel que había perdido su resplandor luminoso. Por la noche, la fiebre se apoderaba de ella, se acostaba bajo sábanas de algodón egipcio, su cuerpo alternando entre calor abrasador y escalofríos profundos. El sudor empapaba sus camisones de diseñador, dejándola temblorosa y débil. Sin embargo, cada mañana, Berlina se levantaba y se maquillaba con la precisión de una maestra artista, ocultando la creciente evidencia de su deterioro detrás de un corrector cuidadosamente colocado y un rubor aplicado con arte. Los síntomas susurraban un nombre que ella se negaba a reconocer. En sus 3 años con Hasim, nunca había cuestionado el estilo de vida que la había llevado a su ático, las fiestas a las que había asistido antes de conocerlo, las relaciones que había perseguido, las decisiones que había tomado, todo parecía otra vida. Se había hecho pruebas regularmente en esos primeros días, pero a medida que su vida con Hasim se volvía rutinaria, los chequeos médicos le habían parecido innecesarios. Ahora, a medida que su cuerpo la traicionaba con una severidad creciente, la verdad que había estado evitando se acercaba a la superficie. La mayor habilidad de Berlina siempre había sido la actuación, y se entregó al papel de la compañera sana y devota con una intensidad desesperada. Cuando Hasim regresaba cada noche, ella lo saludaba con una calidez fabricada, su sonrisa brillante a pesar del agotamiento que le hacía doler los huesos. Escuchaba sus preocupaciones de negocios y ofrecía respuestas reflexivas, aunque la concentración se había vuelto cada vez más difícil. Se preparaba para sus momentos íntimos, aunque su cuerpo se sentía frágil, ajeno. Pero el engaño, por muy hábil que sea,
tiene límites. Hassim no había construido su imperio al pasar por alto los detalles. El hombre que podía leer las fluctuaciones del mercado en las microexpresiones de los ministros de petróleo comenzó a notar cambios en la mujer que creía conocer por completo. Comenzó con pequeñas cosas. El apetito de Berlina, una vez saludable, comenzó a disminuir. Las comidas que una vez habían sido compartidas con conversación y risa se convirtieron en asuntos tranquilos en los que ella empujaba la comida en su plato. Sus patrones de sueño cambiaron, se acostaba más temprano pero se levantaba más tarde, y sin embargo nunca parecía descansada. Lo más revelador, su atención se desviaba durante las conversaciones, su mirada se volvía desenfocada, como si sus pensamientos estuvieran en otra dimensión. El primer instinto de Hassim fue racionalizar estos cambios. Quizás estaba aburrida, pensó. Quizás el aislamiento de su relación finalmente la estaba desgastando. Intentó variar su rutina, ordenar diferentes cocinas, planear regalos sorpresa, incluso discutir la posibilidad de viajar discretamente juntos. Pero nada parecía restaurar a la mujer vibrante de la que se había enamorado. Los cambios físicos eran más difíciles de ignorar. El peso de Berlina comenzó a bajar a un ritmo alarmante, sus curvas desapareciendo a pesar de los intentos de Hassim de tentarla a comer. Su piel, una vez radiante, adquirió una palidez grisácea que ninguna cantidad de maquillaje podía disimular por completo. Aparecieron ojeras debajo de sus ojos, y su cabello comenzó a perder su grosor lustroso. Más inquietante para Hassim fue la distancia emocional que creció entre ellos. Berlina, que una vez se había inclinado ante su toque, ahora parecía encogerse ante el contacto físico. Sus momentos íntimos se volvieron menos frecuentes, luego raros, luego inexistentes. Cuando Hassim le extendía la mano, ella encontraba razones para alejarse. Cuando la besaba, ella se sometía con el entusiasmo de una empleada obediente en lugar de una amante. «Pareces diferente», dijo Hassim una noche mientras se sentaban en la terraza, las luces de la marina de Dubái brillando debajo de ellos. «¿Eres infeliz?». La respuesta de Berlina fue cuidadosamente elaborada. «Estoy solo cansada, Habibi. Quizás necesito vitaminas o más descanso». Su uso del término cariñoso árabe fue deliberado, diseñado para asegurarle su afecto, pero su entrega carecía de la calidez que una vez había hecho que tales palabras se sintieran genuinas. La sospecha de Hassim ahora estaba completamente despierta. El hombre que no confiaba en nadie en los negocios comenzó a preguntarse si había sido ingenuo en el amor. Comenzó a prestar más atención a los hábitos de Berlina, sus llamadas telefónicas, sus estados de ánimo. Notó que parecía más cansada después de ciertos días, que sus ausencias del ático, raras aunque fueran, parecían correlacionarse con sus periodos de mayor fatiga. La gota que colmó el vaso llegó cuando Hassim, regresando inesperadamente temprano de una cena de negocios, encontró a Berlina inconsciente en el piso del baño. Su piel estaba pálida y pegajosa, su respiración superficial. La llevó a su cama y se sentó a observarla dormir, notando lo frágil que se veía, como su cuerpo parecía haberse deteriorado incluso en las pocas horas desde que él se había ido. Cuando Berlina se despertó para encontrar a Hassim sentado a su lado, sus ojos llenos de preocupación y algo más difícil de leer, supo que su actuación finalmente había fracasado. «Necesitamos hablar», dijo él simplemente. La conversación que siguió fue una clase magistral de manipulación por ambas partes. Berlina, a pesar de su estado debilitado, desplegó cada arma en su arsenal de engaño. Habló de estrés, de la presión de su relación secreta, de problemas de salud menores que la habían estado molestando. Hassim escuchó con la paciencia de un hombre acostumbrado a extraer la verdad de las mentiras. Pero a medida que pasaban los días, la condición de Berlina empeoraba. Los sudores nocturnos se volvieron más violentos, la pérdida de peso más pronunciada. Ya no podía ocultar el temblor en sus manos o la confusión que a veces nublaba sus pensamientos. Cuando se desmayó de nuevo, esta vez mientras compartían la cena, Hassim tomó la decisión que lo desentrañaría todo. Descubriría lo que le pasaba a la mujer que amaba, sin importar lo que le costara. El investigador privado que Hassim contrató era uno de los mejores en Dubái, discreto, minucioso y leal solo al mejor postor. En cuestión de días, el investigador había compilado un expediente que se leía como una novela de suspense. Las reuniones secretas de Berlina con Maximilian, Igor y Faisal fueron documentadas con fotografías, transcripciones y registros financieros.
Su extracción sistemática de inteligencia de negocios fue presentada con detalles condenatorios, pero fue la última página del informe lo que destruyó a Hassim por completo. Los análisis de sangre, realizados a través de una fuente en un centro médico privado, confirmaron lo que los síntomas habían estado sugiriendo durante meses. Berlina era VIH positiva y el virus había progresado significativamente. Hassim se sentó en su estudio, el informe extendido sobre su escritorio de caoba, mientras la magnitud total de la traición se hacía clara. La mujer en la que había confiado su corazón no solo había traicionado sus intereses comerciales y sus relaciones personales, sino que sin saberlo lo había expuesto a un virus que podría acabar con su vida. Las piezas encajaron con una claridad repugnante. La misteriosa enfermedad de Berlina no era misteriosa en absoluto. Su distancia, su fatiga, su deterioro físico, todos eran síntomas de una batalla que su cuerpo estaba perdiendo. Y si ella era positiva, entonces él. Los resultados de la prueba de VIH que llegaron 2 días después confirmaron sus peores temores. El hombre que lo había controlado todo ahora se enfrentaba a la única cosa que no reconocía: la riqueza, el poder, la influencia. El virus ahora era parte de él, tan permanente como sus huellas dactilares, tan ineludible como su sombra. Pero el virus fue solo el comienzo del ajuste de cuentas que les esperaba a ambos. El diagnóstico golpeó a Hassim como un golpe físico, doblándolo en su silla de cuero mientras el informe de laboratorio caía de sus manos temblorosas. Positivo. La palabra parecía palpitar en la página, una sentencia de muerte escrita en terminología clínica. VIH positivo. El virus que se había estado replicando silenciosamente en su torrente sanguíneo, llevado allí por la mujer a la que había amado con una intensidad que lo había consumido. Por primera vez en su vida adulta, el jeque Hassim se sintió verdaderamente impotente. El imperio que había construido, la riqueza que había acumulado, la influencia que había cultivado, nada de eso podía revertir lo que Berlina le había hecho. Su cuerpo, una vez un templo de fuerza y vitalidad, ahora albergaba un enemigo invisible que marcaría el resto de sus días. La ironía era brutal. El hombre que había controlado cada aspecto de su vida había sido destruido por la única persona que había elegido no controlar por completo. La rabia que siguió fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. No era la furia rápida de una disputa comercial o la ira calculada por la traición de un competidor. Esto era algo primitivo, oceánico, una ola de emoción tan poderosa que amenazó con ahogar su racionalidad por completo. Le había dado todo a Berlina: lujo, protección, devoción, y ella le había pagado con la traición más cruel posible. Pero el VIH era solo una parte de la devastación. El informe del investigador había revelado el alcance total de la traición de Berlina. Durante meses, mientras interpretaba el papel de compañera devota, había estado extrayendo sistemáticamente cada secreto de su imperio. Las estrategias comerciales compartidas en confidencias de almohada habían sido transmitidas a Maximilian. Las vulnerabilidades financieras discutidas durante la cena habían llegado a oídos de Igor. Los protocolos de seguridad revelados en momentos de confianza habían sido comprometidos a través de Faisal. Hassim extendió las fotografías de vigilancia sobre su escritorio como cartas de tarot que predecían la perdición. Aquí estaba Berlín entrando en un hotel de lujo con Maximilian, su lenguaje corporal íntimo, conspiratorio. Allí estaba ella reuniéndose con Igor en un club privado para socios, sus cabezas inclinadas sobre documentos que se parecían sospechosamente a las evaluaciones de petróleo propietarias de Hassim. Lo más condenatorio de todo eran las imágenes de ella con Faisal, no solo encuentros íntimos, sino reuniones donde el dinero cambiaba de manos, donde su propio jefe de seguridad se convertía en un informante pagado en la guerra de su mujer contra él. La traición era arquitectónica en su alcance. Berlina no había sido simplemente infiel, había construido toda una operación en la sombra diseñada para vaciar su imperio desde dentro. Cada beso había sido un reconocimiento, cada te amo había sido un camuflaje, cada momento de aparente vulnerabilidad había sido una manipulación estratégica. La investigación reveló horrores adicionales. Berlina había estado grabando sus conversaciones privadas, capturando sus admisiones más sensibles en dispositivos escondidos por todo el ático. Había fotografiado documentos confidenciales, copiado códigos de seguridad y mapeado los hábitos personales que lo hacían vulnerable. La mujer que había compartido su cama lo había estado estudiando como un general que se prepara para la guerra.
La mente de Hassim se tambaleó mientras calculaba el daño. ¿Cuánta información sensible había sido comprometida? ¿Qué acuerdos comerciales habían sido saboteados por la inteligencia transmitida a sus competidores? ¿Cuántas de sus relaciones habían sido envenenadas por secretos extraídos y desplegados estratégicamente? Las implicaciones financieras eran asombrosas, pero la devastación personal cortaba más profundo que cualquier pérdida monetaria. Cada momento tierno que habían compartido ahora era sospechoso, cada expresión de amor se revelaba como una actuación. Ella nunca lo había querido a él, había querido lo que él representaba. Acceso al poder, proximidad a la riqueza, la capacidad de infligir el máximo daño al hombre que había cometido el error de confiar en ella por completo. Pasaron 3 días antes de que Hassim pudiera confrontar a Berlina directamente. Pasó esos días en su estudio, leyendo y releyendo el informe de investigación, examinando cada fotografía, estudiando cada pieza de evidencia que documentaba su humillación. Apenas comía, apenas dormía, existiendo en un estado de furia suspendida que se sentía como contener la respiración bajo el agua. Cuando finalmente salió, Hassim encontró a Berlina exactamente donde esperaba, acostada en el sofá en la sala principal del ático, envuelta en una manta de cachemira, luciendo frágil y hermosa a pesar de su salud en declive. Por un momento, al verla allí, sintió un eco del amor que una vez lo había consumido, pero fue rápidamente enterrado bajo la avalancha de sus traiciones. Ella levantó la vista cuando él entró, y él vio algo nuevo en sus ojos, no el afecto fabricado que le había estado mostrando durante meses, sino algo más frío, más honesto. Era como si ella sintiera que el juego había terminado y había decidido quitarse la máscara. ¿Cuánto tiempo lo ha sabido?, preguntó ella, su voz apenas por encima de un susurro. La pregunta lo confirmó todo. Ella sabía que él había descubierto sus secretos, y en lugar de intentar otra actuación de inocencia, estaba reconociendo la verdad. Era casi refrescante, esta honestidad, después de meses de mentiras. El tiempo suficiente, respondió Hassim, su voz firme a pesar del caos en su pecho. El tiempo suficiente para entender lo que me has hecho. A nosotros. A todo. La risa de Berlina fue amarga, hueca. Nunca hubo un nosotros, Hassim. Había tú y lo que poseías. Yo solo resulté ser parte de tu colección. Sus palabras fueron como ácido vertido sobre una herida abierta. Te amaba, dijo él, y al escucharse decirlo, se sintió tonto, ingenuo, débil. Te encantaba poseerme, corrigió ella. Te encantaba tener algo hermoso que nadie más podía tocar. Te encantaba el poder de mantenerme oculta, de tener este secreto perfecto. Pero amor. El amor real significa ver a alguien como realmente es, y tú nunca me viste en absoluto. La acusación dolía porque tenía una pizca de verdad. Hassim de hecho había atesorado la exclusividad de su relación, el conocimiento de que poseía algo raro y precioso. Pero se había convencido de que esto era amor, que su deseo de proteger y proveer era la forma más alta de afecto. Entonces decidiste destruirme, dijo él. Decidí liberarme, respondió Berlina. Y si eso significaba destruirte, entonces sí. Me mantuviste en una jaula, Hassim. Una hermosa jaula, pero una jaula al fin y al cabo. Me diste todo excepto la única cosa que más quería, mi propia vida. La confrontación que siguió fue diferente a cualquier cosa que hubiera ocurrido en el ático. Años de resentimiento reprimido estallaron de Berlina mientras detallaba cada momento de asfixia, cada elección negada, cada sueño postergado por el bien de su necesidad obsesiva de control. Hassim, a su vez, catalogó cada traición, cada mentira, cada momento de manipulación que ella había desplegado contra él. Pero debajo de la furia y las acusaciones, ambos sabían la terrible verdad, se habían destruido mutuamente. La rebelión de Berlina les había costado a ambos su salud y probablemente les costaría sus vidas. El control obsesivo de Hassim había creado las mismas condiciones que hicieron que tal rebelión fuera inevitable. A medida que su discusión llegaba a su clímax, Hassim tomó una decisión que lo perseguiría por el tiempo que le quedara. A la mujer que había desmantelado sistemáticamente su vida no se le podía permitir seguir existiendo en ella. La elección, una vez tomada, se sintió inevitable, tan natural como respirar. El ático nunca se había sentido más pequeño que en esas últimas horas. Lo que una vez había sido un santuario de lujo ahora se sentía como una olla a presión, el aire denso con una violencia tácita.
Hasim se movió por las habitaciones familiares con el paso deliberado de un hombre que ya había cruzado una línea en su mente, cada paso acercándolo a una acción que lo cambiaría todo para siempre. Berlina pareció sentir el cambio. Sus intentos de justificación se habían vuelto más silenciosos, más resignados. La justa ira que había impulsado su confesión se estaba desvaneciendo, reemplazada por el agotamiento que venía de llevar demasiados secretos durante demasiado tiempo. Se retiró al dormitorio que una vez habían compartido, envolviéndose en las sábanas de seda que ahora se sentían como sudarios. ¿Vas a matarme?, preguntó ella cuando Hasim apareció en la puerta, su silueta retroiluminada por la luz del pasillo. La pregunta colgaba entre ellos como una cuchilla esperando caer. Hasim no respondió de inmediato. Se quedó allí estudiando a la mujer que había desentrañado su mundo, notando cómo la enfermedad había tallado huecos debajo de sus pómulos, como su cabello, una vez lustroso, ahora yacía flácido contra la almohada. Ya te has matado a ti misma, dijo finalmente, y a mí también me has matado. Solo estoy terminando lo que empezaste. Berlina cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había algo parecido al alivio en sus profundidades. ¿Quieres saber algo gracioso?, dijo ella. Nunca planeé que esto llegara tan lejos. Al principio, solo quería algo de libertad, una pequeña rebelión contra tu control. Pero una vez que empecé, no pude parar. Cada secreto que robaba, cada confianza que rompía, se volvía adictivo. ¿Por qué? La pregunta se le escapó a Hasim antes de que pudiera detenerla, y se odió a sí mismo por necesitar saberlo. Porque por primera vez desde que te conocí, tuve poder, respondió Berlina. No el poder que tú me diste, regalos, lujo y protección. Poder real. El poder de elegir, de actuar, de lastimarte de la manera en que tú me lastimabas todos los días al tratarme como una hermosa posesión en lugar de un ser humano. Sus palabras fueron su epitafio, la explicación final de una traición que les había costado a ambos todo. Hasim sintió que algo se asentaba en su pecho, una paz fría que venía con la resolución absoluta. La conversación había terminado. La relación había terminado. Todo había terminado. Lo que sucedió a continuación ocurrió con la misma precisión metódica que había caracterizado todo lo demás en la vida de Hasim. No hubo una erupción repentina de violencia, ningún crimen pasional. El acto fue tan deliberado y controlado como una transacción comercial, llevado a cabo con la misma atención al detalle que había construido su imperio. Cuando terminó, Berlina yacía inmóvil, sus ojos abiertos pero sin ver, finalmente libre tanto de la enfermedad que la había estado consumiendo como de la jaula dorada que había definido su existencia. La mujer que había manipulado a algunos de los hombres más poderosos de Dubái había sido silenciada por el único hombre que había subestimado, no su capacidad para la violencia, sino su voluntad de sacrificarlo todo por el bien del control. Hasim se paró sobre su cuerpo, su respiración constante, su mente ya moviéndose hacia las consideraciones prácticas que seguirían. El ático se sentía diferente ahora, más ligero de alguna manera, como si un peso que no se había dado cuenta de que llevaba hubiera sido levantado. Pero debajo de la sensación de finalización había algo más, algo que se volvería más fuerte en las horas y días siguientes. La terrible vacuidad de un hombre que había ganado una guerra al destruir todo lo que valía la pena ganar. La limpieza fue minuciosa, profesional, ejecutada con la misma atención al detalle que había caracterizado el resto de su relación. Hasim tenía recursos con los que la mayoría de la gente solo podía soñar, conexiones que operaban en las sombras entre lo legal y lo ilegal, obligaciones que podían ser reclamadas sin hacer preguntas. En cuestión de horas, toda evidencia de la existencia de Berlina en el ático había sido borrada, pero borrarla de su vida resultó más complicado que borrarla de su apartamento. Los resultados de la prueba de VIH que habían desencadenado esta confrontación final permanecieron sin cambios. El virus que Berlina le había transmitido continuó su trabajo silencioso, indiferente a la justicia o la venganza. Hasim había eliminado la fuente de su infección, pero no podía eliminar la infección en sí misma. Su cuerpo seguía siendo un campo de batalla donde su sistema inmunológico libraba una guerra perdida contra un enemigo que había sido introducido a través del amor y la confianza. En los días que siguieron, la atención de Hasim se dirigió a los otros arquitectos de su traición. Maximilian, Igor y Faisal habían jugado sus papeles en la conspiración de Berlina y cada uno enfrentaría consecuencias proporcionales a su implicación. El magnate inmobiliario alemán fue el primero en caer.
El imperio de Maximilian, construido sobre inversiones apalancadas y asociaciones estratégicas, se desmoronó cuando Hasim retiró su apoyo y reclamó ciertas deudas. Las propiedades que habían parecido invencibles de repente se convirtieron en pasivos financieros. Los bancos que habían estado ansiosos por concederle crédito se volvieron hostiles y exigentes. En cuestión de semanas, la cartera de Maximilian colapsó como un castillo de naipes, dejándolo en bancarrota y deshonrado. La destrucción de Igor tomó más tiempo pero no fue menos completa. Las empresas petroleras del ruso dependían del acceso a los recursos de Oriente Medio y la cooperación gubernamental, un acceso que Hasim controlaba a través de una red de relaciones construida a lo largo de décadas. Cuando ese acceso desapareció, Igor se encontró excluido de los mercados que lo habían hecho rico. Sus barcos se quedaron vacíos en los puertos, sus refinerías se silenciaron, sus conexiones políticas lo abandonaron como ratas que huyen de un barco que se hunde. El destino de Faisal fue el más personal para Hasim. El hombre que había sido como un hermano, que había salvado la vida de Hasim y jurado protegerla, había traicionado esa confianza por dinero y carne. Su castigo fue diseñado para coincidir con la intimidad de su traición. Se filtraron pruebas de su corrupción a firmas de seguridad rivales, destruyendo su reputación y haciéndolo no apto para trabajar en la industria que una vez había dominado. Pero más dañina fue la campaña de rumores que siguió, historias sobre su fiabilidad, su juicio, su carácter fundamental que se extendieron por la comunidad unida de profesionales de la seguridad de Oriente Medio. La caída de cada hombre le trajo a Hasim un momento de satisfacción, una breve sensación de que se estaba haciendo justicia. Pero estas victorias se sentían huecas, temporales. Ninguna cantidad de venganza podía restaurar lo que se había perdido, su salud, su capacidad para confiar, su sentido fundamental de seguridad en el mundo. A medida que pasaban los meses, Hasim se encontraba cada vez más aislado. El ático que una vez había sido un santuario se convirtió en un mausoleo, lleno de recuerdos de traición y violencia. El imperio que una vez había sido su orgullo se sentía como una carga, una colección de activos que lo sobrevivirían pero que nunca más le traerían alegría. El VIH progresó lenta pero constantemente, marcando el tiempo con análisis de sangre y visitas al médico, regímenes de medicamentos y efectos secundarios que le recordaban a diario lo que Berlina le había costado. La había destruido a ella, había eliminado la amenaza que ella representaba para su imperio, pero no podía destruir lo que ella había dejado dentro de él. En sus últimos meses, Hasim a menudo se paraba en las mismas ventanas de piso a techo donde Berlina una vez había contemplado la ciudad, preguntándose qué había visto ella en esas luces y carreteras. Libertad, quizás. Posibilidad. Una vida más allá de la hermosa jaula que él había construido para ella. Ahora, mirando la misma vista, Hasim solo veía la ciudad donde su imperio continuaría sin él, donde su riqueza se distribuiría según su voluntad, donde su nombre se desvanecería de la memoria como la arena arrastrada por los vientos del desierto. Había ganado su guerra contra la traición, pero la victoria le había costado todo lo que valía la pena vivir. El hombre que una vez lo había controlado todo murió solo en su ático, rodeado de lujo pero vacío de amor, poderoso hasta el final pero en última instancia impotente contra las consecuencias de sus propias elecciones. Su imperio lo sobrevivió, pero el emperador del imperio había sido destruido por el mismo control que lo había construido. La jaula dorada permaneció, hermosa y vacía, un monumento al terrible precio de amar sin confianza y controlar sin compasión. El final no llegó con el toque dramático de la violencia que se había cobrado a Berlina, sino con la tranquila inevitabilidad de un cuerpo que se rinde a fuerzas fuera del control de cualquiera. Los últimos meses de Hasim se midieron no en los espectaculares tratos que habían construido su imperio, sino en el declive constante documentado por las tablas médicas y los análisis de sangre que rastreaban el progreso implacable del virus. El ático que una vez había zumbado con actividad, llamadas de negocios a todas horas, reuniones con asociados, el zumbido constante de un imperio siendo gestionado, cayó en un silencio espeluznante. Los asesores de confianza de Hasim aún llegaban para las citas, pero sus visitas se hicieron más cortas, sus informes más superficiales. Incluso los aliados más leales comienzan a distanciarse cuando sienten la caída inminente de un emperador. La doctora Lina, la discreta médica que gestionaba la atención de Hasim, observó a su paciente con una mezcla de compasión profesional y tristeza personal.
Había tratado a muchos hombres ricos que se enfrentaban a la mortalidad, pero el caso de Hasim la perseguía. No por sus síntomas, que eran manejables con el tratamiento moderno, sino por la vacuidad espiritual que parecía consumirlo más a fondo que cualquier virus. Los medicamentos están funcionando, le decía durante sus visitas semanales. Su carga viral es indetectable. Podría vivir por décadas con el cuidado adecuado. Pero Hasim solo asentía distraídamente, su atención centrada en algo más allá del pronóstico esperanzador del médico. No estaba muriendo de VIH, estaba muriendo de algo más fundamental. La voluntad de vivir había sido extinguida por su propia mano cuando eligió la venganza sobre la redención. La investigación sobre la desaparición de Berlina, realizada por la policía de Dubái con su característica minuciosidad, finalmente concluyó que probablemente había huido del país. Su pasaporte mostraba sellos de salida, sus cuentas financieras habían sido vaciadas y los testigos la ubicaron en el aeropuerto internacional de Dubái el día que desapareció. Los investigadores, quizás influenciados por ciertas generosas donaciones al fondo de caridad de su departamento, aceptaron la evidencia de salida voluntaria y cerraron el caso. Pero Hasim conocía la verdad, y la verdad lo estaba consumiendo vivo. No la culpa. No sentía remordimiento por eliminar a la mujer que había destruido sistemáticamente todo lo que él había construido. El veneno que lo consumía era la vacuidad, la hueca realización de que su victoria había sido pírrica. Había salvado su imperio al destruirse a sí mismo. El negocio continuó funcionando con precisión mecánica. El petróleo fluía, los bienes raíces se valoraban, las inversiones maduraban y se reinvertían. Pero la fuerza motriz detrás de todo se estaba desvaneciendo. La legendaria atención de Hasim al detalle comenzó a deslizarse. Se perdieron reuniones, las llamadas no fueron devueltas, las oportunidades fueron ignoradas. Sus lugartenientes, sintiendo el vacío de poder, comenzaron a posicionarse para la inevitable batalla de sucesión. Khalil al-Rashid, el sobrino y heredero aparente de Hasim, observó el declive de su tío con una mezcla de preocupación y cálculo. A los 32 años, Khalil poseía la inteligencia despiadada necesaria para heredar un imperio, pero carecía del enfoque singular de su tío. Donde Hasim había sido un rayo láser que cortaba los obstáculos, Khalil era luz dispersa, brillante pero difusa. Tío, dijo Khalil durante una de sus últimas conversaciones, necesitas luchar contra esto. El negocio te necesita. La familia te necesita. Hasim miró a su sobrino con ojos que parecían verlo a través de él hacia algo más allá. El negocio sobrevivirá, dijo en voz baja. Siempre lo hace. Los hombres mueren, Khalil, pero el dinero es eterno. Fue una de las últimas declaraciones coherentes que Hasim haría sobre el trabajo de su vida. El VIH en sí mismo no fue lo que lo mató al final. La medicina moderna había robado al virus su inevitabilidad, transformándolo de una sentencia de muerte en una condición crónica. Pero el espíritu de Hasim había sido vaciado por la misma completud de su victoria sobre Berlina. Había demostrado que nadie podía traicionar al jeque Hasim y sobrevivir. El costo de esa prueba fue todo lo que una vez había valorado. Un martes por la mañana de marzo, exactamente 18 meses después de la desaparición de Berlina, Hasim fue encontrado en su estudio por su ama de llaves. Estaba sentado en su silla de cuero frente a las ventanas de piso a techo, sus ojos abiertos pero sin ver nada, una leve sonrisa en sus labios como si finalmente hubiera entendido alguna broma cósmica. El médico forense determinaría más tarde que había muerto de un paro cardíaco repentino, su corazón simplemente se detuvo como si hubiera decidido que su trabajo estaba completo. El funeral fue un espectáculo digno de la vida del hombre, cientos de dolientes, funcionarios del gobierno, líderes empresariales de toda la región del Golfo. Los elogios hablaban de visión y determinación, de un hombre hecho a sí mismo que había ascendido de orígenes modestos para comandar un imperio. Nadie mencionó a Berlina. Su nombre había sido efectivamente borrado de su historia, al igual que su cuerpo había sido borrado de su mundo. Pero en los meses siguientes, mientras Khalil luchaba por gestionar la transición de poder, los susurros comenzaron a circular en los rincones sombríos de la comunidad empresarial de Dubái. Historias sobre la mujer que había vivido en el ático de Hasim, que había desaparecido sin explicación, que de alguna manera había precipitado el declive del gran hombre. Los susurros se convirtieron en rumores, los rumores en leyendas. Algunos decían que había sido un espía, otros afirmaban que era una amante despechada que lo había maldecido con su último aliento. La verdad,
que ella había sido tanto víctima como victimaria, prisionera y rebelde, destruida y destructora, era demasiado compleja para los simples cuentos de moralidad que la gente prefería. Maximilian Richter, en bancarrota y amargado, a veces hablaba de ella en los bares donde los magnates fracasados se reúnen para curar sus heridas. Ella era peligrosa, le decía a cualquiera que quisiera escuchar. Hermosa y brillante y completamente sin conciencia. Hassim pensó que podía enjaularla, pero no se puede enjaular el caos en sí mismo. Igor Volkov, trabajando ahora como consultor para oligarcas que una vez había considerado iguales, tenía una perspectiva diferente. Estaba atrapada, les decía a sus nuevos empleadores. Atrapada por un hombre que confundía la posesión con el amor. Luchó de la única manera que pudo, usando las armas a su disposición. En otro tiempo, en otro lugar, podría haber sido una heroína revolucionaria. Faisal, despojado de sus credenciales de seguridad y trabajando como guardaespaldas para celebridades menores, rara vez hablaba de esos días. Cuando se le presionaba, solo decía, se destruyeron mutuamente, él con su necesidad de controlarlo todo, ella con su necesidad de controlarlo a él. Ninguno de los dos entendió que el amor sin libertad no es amor en absoluto. El ático permaneció vacío durante 2 años después de la muerte de Hassim, una escena de crimen sin crimen reconocido. Khalil no se atrevía a venderlo ni a habitarlo. Finalmente, lo donó a una organización benéfica que convierte propiedades de lujo en viviendas para refugiados, un final irónico para un espacio que había sido tanto palacio como prisión. A veces, los voluntarios que trabajan en los apartamentos convertidos informan de sensaciones extrañas en lo que una vez fue el dormitorio principal. Una frialdad que ningún sistema de calefacción puede eliminar, sombras que parecen moverse independientemente de las fuentes de luz, el sonido débil de una mujer que llora y que se detiene cada vez que alguien intenta localizar su fuente. Pero estas son probablemente solo historias, el tipo de leyendas urbanas que crecen alrededor de lugares donde el amor y el poder han chocado con una fuerza devastadora. El imperio que Hassim construyó continuó generando riqueza, gestionado ahora por un consorcio de miembros de la familia y administradores profesionales. Los precios del petróleo subieron y bajaron, los mercados inmobiliarios fluctuaron, las inversiones maduraron y se reinvirtieron. La maquinaria de la creación de riqueza continuó su función implacable, indiferente al costo humano de su construcción. Pero algo había cambiado en los círculos de élite de Dubái. La historia del jeque Hassim y la misteriosa mujer que había desaparecido de su vida se convirtió en un cuento de advertencia susurrado en clubes privados y reuniones exclusivas. Los hombres ricos comenzaron a mirar sus propias relaciones con una nueva sospecha, preguntándose qué secretos podrían estar escondidos detrás de hermosas sonrisas y una atención devota. Las preguntas más grandes planteadas por su historia, sobre el poder y el control, sobre el amor y la posesión, sobre el precio de la traición y el costo de la venganza, continuaron resonando más allá de las torres de lujo de la Marina de Dubái. Su cuento se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios, examinando cómo las relaciones personales pueden destruir imperios corporativos. Las revistas de psicología analizaron la dinámica de la codependencia y el control en las relaciones de alta riqueza. Los filósofos debatieron si la rebelión de Berlín estaba justificada, si la respuesta de Hassim era inevitable, si alguno de ellos podría haber elegido de manera diferente. Lo que surgió de estas discusiones académicas fue un retrato de 2 personas atrapadas en roles que finalmente los destruyeron a ambos. Hassim, el hombre poderoso que confundía la posesión con el amor, que construyó una hermosa prisión y la llamó protección. Berlina, la rebelde que luchó por la libertad usando las únicas armas a su disposición, sin entender nunca que la victoria podría costarle todo. Ambos fueron víctimas de un sistema que valora el control sobre la conexión, la propiedad sobre la asociación, la victoria sobre la paz. Su historia sirve como un recordatorio de que en el drama humano interminable del amor y el poder, rara vez hay ganadores, solo sobrevivientes, víctimas y la compleja verdad que se encuentra enterrada debajo de la venganza y la victoria. En las torres brillantes de Dubái, donde cada día surgen nuevas fortunas de la arena del desierto, se están construyendo otras hermosas jaulas, se están planeando otras rebeliones. Otras tragedias están esperando para desarrollarse. La jaula dorada ahora está vacía, sus ventanas reflejan la danza eterna de la riqueza y la ambición que define la ciudad de abajo. Pero aquellos que conocen la historia a veces se detienen cuando pasan por el edificio,
preguntándose sobre el precio del control absoluto y el terrible costo del amor sin libertad. Al final, el jeque Hassim logró exactamente lo que se propuso. Eliminó cada amenaza a su imperio, silenció cada voz que lo había traicionado, mantuvo un control perfecto sobre su mundo hasta el momento en que lo dejó. Su victoria fue completa y absoluta. También fue sin sentido. La mujer que esperaba en una jaula dorada y el hombre que la construyó descubrieron demasiado tarde que algunas prisiones no pueden ser escapadas por el prisionero y algunas victorias destruyen al vencedor. Su historia termina no con justicia o redención, sino con el eco hueco de elecciones que parecían inevitables pero que siempre fueron, trágicamente, evitables. ¿Elegirías la libertad a cualquier costo, o la seguridad que lentamente se convierte en una prisión? ¿Preferirías controlarlo todo y perderte a ti mismo, o arriesgarte a perderlo todo para seguir siendo humano? Su historia nos obliga a confrontar estas preguntas, incluso mientras rezamos para no tener que responderlas. Gracias por su increíble apoyo. Este canal prospera gracias a espectadores como usted. Únase a nuestra membresía de YouTube hoy para desbloquear beneficios exclusivos, disfrutar de contenido premium y ayudarnos a seguir creando las historias que importan. No olvide suscribirse y contarnos en los comentarios, ¿cuándo se convierte el amor en posesión y cuándo se convierte la rebelión en destrucción? Su compromiso mantiene vivas estas importantes conversaciones.